Hoy vamos a darle continuidad a la segunda parte del tema que venimos estudiando, que tiene como título El hijo que estoy formando. Hoy vamos a hablar de la segunda parte. Yo quisiera que me acompañe, por favor, a Deuteronomio 6, del 4 al 9. Abra la escritura en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dios nos ha regalado a los que hemos sido padres una gran bendición, el tener hijos. Y los hijos es cosa de estima del fruto del vientre, es un regalo de Dios, son una gran responsabilidad, cuestan mucho trabajo, muchos recursos y la inversión de mucho tiempo, pero qué bendición es poder disfrutar de su compañía, de su amor y sobre todo de su honra cuando se les enseñó desde pequeñitos a honrar a sus padres, a escuchar el consejo, a seguir el camino de Dios. Porque seguramente usted lo ha leído, en Efesios 6 viene el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? De honrar a los padres para que a los hijos, ¿cómo les debe de ir? Bien, y sean de larga vida sobre la tierra. Y fíjese que este mensaje es consistente a lo largo de toda la Escritura. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, Dios nos está hablando a nosotros como papás primeramente, diciendo: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué compromiso tenemos usted y yo? ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón y que podamos poner por obra y conocer las estrategias que la palabra de Dios nos enseña para poder formar el carácter de nuestros hijos y no solamente estar disciplinando conductas? Creo que es muy importante que le pidamos a Dios que nos revele su palabra y nos ayude en la educación de nuestros hijos. Padre, y gracias te damos porque tú estás aquí. Ponemos en tus manos esta bendita palabra para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, revelándonos tu perfecta voluntad y que cada uno de nosotros podamos tomar consejo de cómo poder tratar a cada uno de nuestros hijos. Enséñanos las estrategias, el plan, la manera de ser, de actuar, para poder formar en ellos hijos de Dios, que te amen, que te glorifiquen, que puedan heredar bendición, que les vaya bien siempre. Gracias te damos por lo que el día de hoy tú estarás sembrando en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjeme decirle un pensamiento que deseo que lo tenga en la mente a lo largo de la enseñanza. Todos nosotros como padres tenemos la responsabilidad de formar el carácter de nuestro hijo antes de corregir su conducta. Yo deseo que mediten eso. Tenemos la responsabilidad de formar el carácter antes de estar corrigiendo conductas. Quiero comenzar contándoles una pequeña historia. Imagine a un padre que ama muchísimo a su hijo. Su hijo acaba de cumplir 18 años y le dice: campeón, te tengo un regalo. ¿Qué es, papá? Y le dice: aquí están las llaves de tu primer auto. Uy, imagínese, seguramente usted dijo: hágame la buena. Ojalá Dios me hubiera permitido tener un papá así, tan amoroso y tan espléndido. Mire, todo padre desea lo mejor para sus hijos.
Y estamos dispuestos incluso a quitarnos para darles a ellos. Y si pudiéramos o tuviéramos los recursos para comprarle un auto, ¿cuántos no se lo comprarían? La verdad. Porque queremos acercarle a nuestros hijos lo mejor que podamos e incluso darles lo que nuestros padres no nos dieron a nosotros. No sé si tú has tenido ese pensamiento. Y bueno, ahí está el muchacho bien emocionado. Tiene las llaves del auto en su mano, se sube, lo enciende, pero antes de salir, su padre se acuerda todas las veces que su hijo le decía: Padre, enséñame a manejar, enséñame a manejar. Pero el padre le decía: no tengo tiempo, estoy ocupado, perdóname, mañana. Y ese mañana nunca llegó. No tuvo tiempo para su hijo, para enseñarle algo muy simple: manejar. Su hijo tiene el automóvil, pero no tiene la capacidad de conducirlo. Tiene un auto con una gran potencia, porque le compró uno de esos interesantes. Pero el hijo no cuenta con la capacidad para dominarlo. Ahora su hijo, podríamos decir que cuenta con la libertad para ir a cualquier lugar, pero no se le enseñó a tomar buenas decisiones. Porque para manejar hay que tomar buenas decisiones. Y en ocasiones son decisiones de fracciones de segundo. Y muchas veces esa decisión puede o producir vida o puede producir muerte. Y son fracciones de segundo. ¿Qué haría un padre responsable? Le diría: ay, hijo, mira, yo te amo mucho, te compré el auto. ¿Sabes qué? Ahí irás aprendiendo en el camino. Sácalo, date la primera vuelta a la manzana y ve aprendiendo en el camino. ¿Usted le diría eso a su hijo? Yo creo que un padre responsable no lo haría. Antes de darle rienda suelta, pues tendríamos que enseñarle a nuestro hijo. Y enseñarle no solamente a manejar, sino la responsabilidad que implica el manejo de un auto. Porque no es cualquier cosa. Es una gran responsabilidad. Enseñarle las reglas de tránsito para manejar. ¿Usted se las sabe? Ah, caray. Tal vez no. Le enseñaría a respetar los límites de velocidad. Normalmente, cuando vamos en los carriles centrales, el carril de la derecha, ¿a qué velocidad se debe de ir? El carril central y el carril de la izquierda. No, normalmente es 40, 60 y 80. Sí. Sobre todo ponemos más atención cuando se nos avisa, hay controles de velocidad. ¿Qué hace la gente cuando ve los controles? Le baja la velocidad. Somos bien curiosos, ¿verdad? Queremos adaptar siempre las reglas a nuestro favor. Y sabe, nuestros hijos aprenden conforme a nuestro ejemplo. Antes de darle libertad a nuestros hijos para decidir en la vida, tenemos que formar carácter en ellos. No sea que esa libertad que les damos se convierta en una gran tragedia en su vida. Y algo semejante ocurre en muchas familias. No digo que ocurra en medio de nosotros, pero queremos que nuestros hijos sean felices, queremos darles oportunidades, queremos evitarles sufrimientos, queremos proporcionarles lo que a nosotros no se nos dio, y todo esto por el gran amor que les tenemos. Pero podemos cometer el gran error de darles más privilegios de lo que su carácter puede manejar o están preparados para administrar. A veces les damos un teléfono desde que están chiquitos, les damos un iPad, les damos dinero, les damos permisos, les damos libertad. Les decimos: tú toma la decisión.
Y tal vez todavía no tienen la formación de su carácter, el criterio, los valores para poder decidir correctamente. Y llegará el momento en que nuestros hijos tendrán en sus manos algo muy importante. Cuando salgan de casa, van a tener entre sus manos su propia vida. Y si no les enseñamos a administrar las cosas sencillas, ¿cómo van a poder administrar su vida cuando ya anden por la vida solos? Usted y yo no vamos a estar ahí para ayudarles o para decidir por ellos. Necesitamos prepararlos para la vida y adelantarnos. Y Dios está esperando que tú y yo podamos tomar conciencia y consejo. Recuerde, amado hermano, no estamos criando niños solamente. Estamos formando adultos. Y vimos la vez pasada que hay situaciones cotidianas que pueden convertirse en una gran oportunidad para formar carácter. Cuando recogen nuestros pequeños sus cosas, ¿qué están aprendiendo? Responsabilidad, a ser organizados. Cuando aprenden a esperar, sobre todo cuando se les dice un no. Oye, papá, ¿me compras una paleta? No. Y no porque no tengas, sino porque quieres que aprenda a recibir un no. ¿Y qué pasa cuando le dices no al niño y te hace berrinches y se enoja contigo y te patalea y te quiere pegar? En ese momento no te está respetando, no te está honrando. Y cuando te lo hace en público, ¿cómo te sientes? Uno se siente avergonzado, uno dice, trágame tierra, méteme en algún lugar, este niño no es mío, ¿no? Y nos sentimos mal. Y eso sí, el hijo te hace caso cuando a todo le dices sí. Él tiene que aprender a recibir un no, porque si no, cuando crezca y en el trabajo o las personas con las que trate, con las cuales se enfrente, le digan no, se va a frustrar y no va a saber qué hacer. Y es el tipo de personas que termina haciendo hechos ilícitos con tal de conseguir lo que quiere. Usted nada más vea las noticias. Cuando un niño pequeño comparte sus juguetes, ¿qué aprende? Generosidad. Cuando un niño le enseñamos a pedir perdón, desarrolla humildad. Cuando cumple su palabra, que su sí sea sí, que su no sea no, desde pequeño, ¿sabes qué va a aprender? A caminar por la vida con integridad. Va a ser una persona de palabra. Los padres solemos ver las acciones, pero recuerde, amado hermano, Dios está viendo el carácter y lo que tenemos que formar primero es el carácter de nuestros hijos. Y nos quedamos ahí la vez pasada para ver el punto número 3, que todo lo que hagamos hoy está formando el adulto del mañana. Y comentábamos que íbamos a empezar a conocer 4 valores o virtudes que debemos de sembrar en nuestros hijos, que no porque estén en la Biblia las vamos a enseñar. Incluso si usted escucha este mensaje y no cree en nuestro Señor Jesucristo, de todos modos son virtudes o valores que cualquier padre en sus 5 sentidos debe de enseñarle a sus hijos. Número 1, la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de asumir y cumplir fielmente los deberes, los compromisos y las consecuencias de nuestras acciones, reconociendo que algún día daremos cuenta a Dios de nuestra vida. Una persona responsable, un padre responsable, sabe que un día usted y yo vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo y le vamos a rendir cuentas. Todos rendimos cuentas tarde o temprano. Si estás en un empleo, tú rindes cuentas a tus jefes. Si estás estudiando, rindes cuenta a los profesores de clase. Si eres hijo y estás en casa, rindes
cuenta a tus padres. Si estás casado, le rindes cuenta a tu cónyuge e incluso a tus hijos. No podemos nada más comportarnos libremente y hacer lo que queramos, no. Tenemos todos un compromiso. Si eres un hijo de Dios, si eres un servidor en la iglesia, rendimos cuentas. Jesucristo enseñó en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, ¿cómo será? Injusto. No esperes a que tu hijo sea responsable con cosas grandes el día de mañana. Si nunca aprendió a ser responsable con las cosas pequeñas cuando lo tenías a tu cargo. A los hijos hay que darles responsabilidades desde pequeñitos. Recoge tus juguetes, tiene 2, 3 años. Empieza a tener 4 o 5 años, tiende tu cama, ¿verdad? 6, 7 años, terminas de comer, recoges tus platos y los lavas. Más grandecito, 10, 11, 12 años, y a muchos niños les gusta. A ver, hijo, ayúdame a barrer el patio, ayúdame a trapear la sala, ayúdame a sacudir. 12, 13, 14 años, vamos al mandado, campeón. Ayúdame a cargar los bultos. Lávate el carro de tu papá, ayúdame a cortar el jardín. Conforme vamos creciendo, conforme van creciendo los hijos, les vamos asignando responsabilidades mayores. ¿Sabe? Yo me acuerdo mucho cuando mi mamá me encargaba cortar el césped. Tenía un jardín en la parte de atrás muy grande y en la parte de adelante de su casa también. Y no me gustaba hacerlo, no me gustaba, porque se me hacía un jardín muy grande. Era un jardín muy, muy grande el de atrás y un tanto igual así el de adelante. Y me aventaba luego 1 o 2 días y me cansaba mucho. Pero con el tiempo me enseñó a esforzarme. Y ahora cuando vengo aquí a darle mantenimiento a los jardines, pues lo disfruto y digo, Señor, tú me estabas capacitando desde chiquito para hacer todo esto, ¿verdad? Fíjate cómo las asignaciones que nuestros padres nos dan, tarde o temprano van desarrollando en nosotros otras virtudes que de grande pueden ser de gran provecho. Entonces, un niño responsable aprende a cumplir lo que promete, termina lo que empieza, cuida lo que recibe, cuida sus juguetes, no los destruye, acepta las consecuencias de sus decisiones, aprende a no culpar a otros de sus errores. Recuerda, la responsabilidad consiste en hacer lo que debo de hacer, aunque nadie me esté mirando. Y eso es carácter. Porque un niño puede obedecer, sobre todo cuando se le está instigando y amenazando con el castigo. Y hay niños, como comentábamos la vez pasada, aprenden por el temor al castigo. Pero cuando yo formo carácter, el niño aprende valores. Y aun cuando no estemos ahí presente, el niño va a aprender a responder de la manera en la que estamos esperando que lo haga. Segundo valor, el respeto. ¿Será importante que nuestros hijos aprendan respeto? Yo creo que sí, para poder establecer buenas relaciones sociales en la vida. El respeto es reconocer el valor y la dignidad que Dios le ha dado a cada persona. Empezando por respetar a los padres, respetar a los hermanos, respetar a los amiguitos, respetar a los mayores, respetar al profesor de la escuela, respetar a las autoridades. Pero sí, a mí me ha tocado verlo, papás que de repente están hablando con el profesor de la escuela o con el profesor
de la escuela dominical y el profesor le dice: papá, por favor, ayude a su hijo a que aprenda a conducirse correctamente en el salón de clases. Y he visto papás que dicen: hijo, no le hagas caso al profesor. Tú haz lo que tú quieras hacer. Y si te dice algo, me dices para que yo hable con él. Eso es terrible. Me ha tocado verlo 2 veces. Ese padre no le está enseñando a respetar a los mayores. Y la Biblia nos dice: delante de las canas te levantarás y tendrás respeto de las personas que son mayores. Hoy en día vivimos en una generación que pareciera que el respeto ya se perdió y necesitamos volver a sembrar estos valores. El respeto no solamente es tratar con dignidad a las personas, sino a algunas darles la honra que merecen, considerar sus palabras o incluso aprender a obedecer. Un niño que no sabe respetar no obedece a sus profesores en clase y constantemente va a estar dando lata. El respeto no nace del temor, nace del reconocimiento del valor de los demás. La Biblia dice en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Respetar significa, por ejemplo, escuchar sin interrumpir. Respetar significa que cuando alguien que es autoridad le dice: por favor, no lo hagas, el niño aprende a respetar la indicación que se le da. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a recibir un no. Enseñemos a nuestros hijos a respetar a cada persona, a tratar a cada persona como debe de ser tratada. Y aún el respeto es tratar a las personas correctamente, aun cuando no estamos de acuerdo con ellas. Eso es respeto también. Tercer valor, el servicio. El servicio es la disposición voluntaria de poner nuestras capacidades, nuestro tiempo y nuestros recursos al beneficio de Dios y de los demás, del prójimo, antes de buscar únicamente nuestro propio beneficio. Ese es el servicio. Me niego a mí mismo a favor de ayudar a los demás. En Mateo 20:28, Jesucristo comentó que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Fíjese, el valor que nos enseña Jesús, enseñar a servir a nuestros hijos. Pero para que podamos enseñar a nuestros hijos, yo tengo que tener este valor también. De hecho, cada uno de los valores que enseñamos los debo de manifestar. Porque acuérdese, la mejor manera de enseñar a un hijo es con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Pero la cultura del día de hoy es muy diferente. La gente piensa: ¿quién me va a servir? ¿Quién me va a atender? Dios está esperando que nosotros sirvamos, que nuestros hijos colaboren en casa. Y no porque necesitemos mano de obra barata, ay sí, mira, me voy a ahorrar, no, sino porque estamos formando su carácter. A lo mejor te vas a encontrar con muchachos que te digan, sobre todo si son adolescentes: es que ya me agarraste de chacha. Pues sí, ¿verdad? Aquí tienes a tu sirviente, a tu sirvienta. Pues no, pero te estoy enseñando a servir, porque eso te va a abrir las puertas cuando estés más grande, cuando busques trabajo. ¿Sabe que se le abren las puertas a las personas laboralmente cuando son muy diligentes? Una persona diligente se le abren las puertas donde sea.
y el Señor le bendice, el Señor le prospera. Pero si estás esperando a que se te diga qué hacer, cuando no eres propositivo, cuando no eres una persona que le echa ganas a lo que está haciendo, la Biblia nos dice, todo lo que te venga a las manos, hazlo según tus fuerzas. Pues no se nos van a abrir las puertas. Y esas virtudes, esos comportamientos se aprenden desde que estamos pequeños. Ay, hermano, es que a mí en mi casa siempre me trataron como el chacho y ahora yo a mis hijos, por eso no les pido nada. Para eso contratamos una persona de servicio que nos atienda y haga todo. Pues qué bonito que lo puedas hacer. Qué padre. Sé que amas a tus hijos, pero les estás quitando la posibilidad de desarrollar muchas virtudes que de grande le van a ayudar a prosperar y salir adelante. Porque si tu hijo de grande no aprendió a esforzarse, no aprendió la disciplina, no aprendió a servir y a ser diligente, pues difícilmente creo que va a prosperar y difícilmente va a poder contratar a alguien de personal de servicio que le ayude en casa. Y es cuando se va a dar de topes en la vida. Hermano, ¿me estás profetizando? No. Simplemente todo lo que sembramos, tarde o temprano va a dar un fruto, se va a manifestar. Entonces, pídele que recoja su plato, pídele que los lave, que ayude a poner la mesa, que organice su habitación, que atienda a la mascota, que apoye a sus hermanos. Y conforme va creciendo, le vas asignando más responsabilidades. ¿Sí? Yo siempre he pensado que la casa no es un hotel. La casa es un hogar donde todos vivimos, todos consumimos, todos ensuciamos y todos limpiamos. ¿Sí? Entonces, si en casa los hijos nunca sirven, difícilmente van a aprender a servir a Dios cuando sean adultos. Si nunca ven servir a sus padres a Dios también, pues ellos no le darán valor a lo que significa servir a Dios. Cuarta virtud, dominio propio. El dominio propio es la capacidad producida por el Espíritu Santo para gobernarse a uno mismo. Es una capacidad del Espíritu para gobernarse a uno mismo. Forma parte del fruto. Gobernar nuestros pensamientos, gobernar nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones, y que sean todas conforme a la voluntad de Dios y no según a nuestros impulsos. Un hijo no podemos permitir que sea voluntarioso, que haga lo que quiera, que le dé riendas sueltas a sus impulsos y deseos. Es que yo lo quiero, es que yo quiero hacer esto. No, es que yo lo quiero. No, hijo, hay un tiempo. No, lo quiero ahorita. ¿Has visto esas situaciones? ¿O te has enfrentado a esas situaciones? O tal vez tú y yo las manifestamos en su tiempo. Los niños son preciosos, aunque estamos viviendo tiempos donde hoy en día pareciera que los jóvenes ya no quieren tener hijos. Sí ha escuchado noticias cómo ha bajado en muchísimos países el índice de natalidad y en México ya empezó también. He estado platicando con algunos hermanos, hermanas que son directores de escuela y nos dicen, es que la población escolar ha bajado. Son cada vez menos alumnos en las escuelas, se están cerrando las escuelas porque no hay niños. Ya no hay turnos vespertinos. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿por qué no quieren muchos padres? Digo, es una de las teorías, tal vez hay muchos motivos. La responsabilidad.
porque les es más fácil, mejor cuido a un hijo perro. Es más fácil, me sale más barato, más económico, no gasto tanto. Y un hijo son desvelos, son lágrimas, son corajes, son gastos, desde que nacen hasta que salen de casa. Y si ahora, hoy en día luego los hijos salen a los 40 años de casa o no quieren salir, incluso he visto memes donde ahí está el hijo cuarentón, papá, ya es hora, ¿no? De que ustedes ya se vayan de esta casa. Ya es hora de que el niño tenga su espacio. Pero esta es nuestra casa. Sí, pero ustedes ya están curtidos, ustedes ya saben lo que son los trancazos allá afuera, pero el nene no. Entonces se va a quedar en la casa. Ustedes váyanse. ¡Qué terrible!, ¿no? Entonces estamos viviendo cada vez en un mundo donde los valores están torcidos. Y el dominio propio, qué importante es enseñar el dominio propio a nuestros hijos. Que aprendan a controlar sus emociones, a controlar sus reacciones. Dice en 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La expresión traducida como dominio propio está relacionada con una mente sensata, disciplinada y con la capacidad de ejercer el autocontrol. Yo me acuerdo que de niño me iba a trabajar con mi mamá en ocasiones, en temporadas, a su oficina. Iba de ejecutivo B. Yo tenía 12, 13 años. Ejecutivo B, ve por las tortas, ve por el jugo, ve por el periódico, a sus compañeros de oficina. Y un día mi mamá me dijo, oye, ¿cómo tratas a mis compañeros? Le digo, ¿por qué? Es que ya te pusieron el neuras, que porque siempre estás de malas, neurasténico y como que te molesta. No sabía controlar mis impulsos y la verdad, yo de niño, desde niño era de mechita corta. A mí alguien me tocaba, me hacía algo y luego me iba a los trancazos. Era de mechita corta. Y hasta que le entregué mi vida a Cristo, empecé a aprender lo que es el dominio propio. Pero me causó muchos problemas en la infancia. Muchas moquetizas, muchos pleitos con la gente, ¿no? Entonces, hay que aprender el autocontrol. Mi papá, las pocas veces que llegué a hablar con él, me decía, controla tus emociones, Jorge, dirige tus pensamientos y serás dueño de ti mismo. Y yo la primera vez que lo oí dije, ¡ay! ¡Cuánta sabiduría! ¿Y eso dónde lo leíste, papá? En el puesto de revistas lo vi. Yo dije, Señor, ¿qué estoy aprendiendo? Pero mira, ya a la razón del tiempo meditándolo, pues sí encierra un mensaje. Dios nos lo enseña como dominio propio. Dominio propio. Vivimos en una generación que cree que todo deseo debe de satisfacerse inmediatamente. Pero el fruto del Espíritu Santo nos enseña que hay un tiempo para todo y el dominio propio, aprender a esperar los tiempos de Dios. El dominio propio es aprender que no todo lo que deseo tengo que hacerlo. No todo lo que siento tengo que expresarlo. Y no todo lo que quiero tengo que obtenerlo inmediatamente. Y cuando al hijo le enseñamos eso, estamos formando carácter. Carácter que le va a ayudar en su vida adulta, toda la vida. Un hijo necesita aprender a esperar, les decía, a recibir un no, a controlar su enojo. A ver, hijo, respira, exhala, respira, quédate sentadito, no pasa nada. No porque te enojes, te voy a corregir. Se vale enojarse. Esto es algo que tenemos que aprender. El enojo forma parte de nuestra naturaleza. El Señor nos dice, airaos, pero no pequéis. Esa es otra cosa.
Podemos enojarnos. Lo que no es correcto es que el enojo nos lleve a realizar acciones que no son correctas delante de Dios. ¿Verdad? Enójate, hijo. Está bien. Quédate ahí tranquilo en lo que aprendes a dominar tu enojo. Respira, exhala. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Contrólate, ¿no? Entonces, el dominio propio no consiste en hacer todo lo que quiero, sino en tener la capacidad de hacer lo que debo, aunque no tenga deseos de hacerlo. Y esta es una capacidad bien importante porque ¿cuántas veces de adulto en tu trabajo te piden hacer cosas y dices, no quiero, pero sé que se deben de hacer? Soy responsable. Ejerces dominio propio y te aplicas y le echas ganas y lo haces bien. Hermano Jorge, ok, está muy bonito todo esto, pero ¿cómo sembramos estos valores? Dígame cómo. El ABC, ya que no basta decirle a mi hijo, quiero que seas responsable, quiero que seas respetuoso, aprende a servir, quiero que tengas dominio propio. ¿Cómo le hago? Pues hay que entrenarlo. Así como un coach entrena a sus alumnos que están practicando algún deporte. El atletismo, básquetbol, fútbol. Hay que entrenarlo. Hay que desarrollar las habilidades. Un jugador de básquetbol, de fútbol o de natación no desarrolla esas habilidades nada más diciéndole, mira, patea el balón. Así. ¿Viste? Ya lo sabes. No. Hay que entrenarlo. Enseñarle la práctica. La práctica. Y eso, querido hermano, nos lleva al principio número 4. La responsabilidad se aprende, por ejemplo, recibiendo responsabilidades. Ahí está la práctica. La generosidad se aprende enseñándole al hijo a ser generoso. La obediencia se aprende practicando la obediencia, ejercitándola. Dice en Lucas 16:10, ahorita voy a explicar, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Observe el principio. Primero lo poco y después lo mucho. Dios mismo desarrolla nuestras capacidades confiándonos a nosotros pequeñas responsabilidades antes de entregarnos mayores. Por ejemplo, el rey David, antes de ser el pastor de todo el pueblo de Israel, ¿cómo desarrolló esas capacidades? Siendo pastor de ¿cuántas? De unas cuantas ovejas, porque así le decían sus hermanos, es que tú eres pastor nada más de unas cuantas ovejas, minimizando lo que él hacía. Pero acuérdate, Dios no mira conductas, Dios mira el carácter y el corazón. Y Dios vio que él tenía un corazón para poder pastorear a todo su pueblo. Aprendió con lo poquito para poder después desarrollar todo lo que Dios le dio ya de adulto. Entonces, por ejemplo, yo luego les digo a los papás, ¿quieres que tu hijo aprenda a obedecer? Tienes que enseñarle a obedecer. Sobre todo si deseas que te obedezca en público, que es donde luego más sentimos vergüenza. Tienes que entrenarlo en casa. ¿Cómo? Por ejemplo, este es un ejemplo nada más. Dile a tu hijo chiquito, quiero que te quedes aquí sentado.
30 segundos. ¿Pero para qué? Por favor, quédate ahí sentado 30 segundos. ¿Pero para qué? Por favor, quédate sentado. Bueno, y está así moviéndose. Porque uno dice, parece que tienen gusanos, ¿no? y se levanta. Aguantaste 10 segundos nada más, campeón. Lo dejas en paz, aguantó 10 segundos. Al ratito pasa 15, media hora. A ver, hijo, ven, siéntate aquí. Y vas avanzando 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y va a llegar un momento en que a lo mejor te acompaña al consultorio médico. Hijo, quiero que te quedes aquí sentado junto a mí y no te muevas. Y va a pasar media hora en lo que pasas al consultorio y ahí va a estar sentadito el niño contigo. Pero fue algo que fuiste entrenando poco a poco. A lo mejor tú dices, pero ¿qué virtud tiene o qué beneficio tiene el que el niño aprenda a estar sentado? Hermano, los que somos papás te podemos decir que mucho, mucho. El simple hecho de que aprenda a obedecerte y a quedarse en un lugar. Eso es bien importante porque hay lugares donde tenemos que guardar cierto comportamiento. No podemos permitir que nuestros hijos anden por todos lados corriendo. Nosotros como iglesia somos una iglesia que amamos a los niños, pero no nos metemos en la educación de los padres, de lo que les corresponde a ellos, si no nos piden consejo. Y tampoco no vamos a estar tras de los niños, porque la realidad es que muchos de los pequeños a veces en casa reciben demasiada corrección o demasiada disciplina, y no digo que sea malo. En un futuro vamos a hablar acerca de la corrección, pero no estamos aquí en la iglesia para regañar a los niños. Lo que decíamos es que los niños vengan a la iglesia y digan, es un lugar donde puedo ser yo y donde puedo disfrutar no solamente la presencia de Dios, sino la compañía y el amor de muchos hermanos. Que sea algo muy bonito que disfruten aquí, ¿sí? Entonces, es importante que tú consideres esto y conozcas también nuestra postura y que sepas que la educación, ¿dónde se brinda? Lo vimos la vez pasada, en casa. En casa es el salón de clase por excelencia. Y a lo mejor uno pudiera decir, es que mi hijo está muy pequeñito para aprender, y ay, pobrecito, y está tan bonito, vela, mi nena con su vestido, mira, parece muñequita de control remoto. Y nos gana muchas veces el cariño y no entrenamos a nuestros hijos. Y tarde o temprano eso va a tener una repercusión. Entonces, yo te invito, amado hermano, a que hagamos la parte que nos corresponde. Dice la Escritura en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco. La palabra fiel significa confiable, digno de confianza. Y esto es lo que queremos formar, que en nuestros hijos, una persona en quien se pueda confiar. Pero nadie se vuelve confiable sin tener oportunidades para demostrar fidelidad. El hijo tiene que aprender carácter y cuando aprende a obedecer, si yo le digo a mi hijo, quédate ahí sentado, regreso al rato, acuérdese, un hijo puede obedecer por temor al castigo, pero cuando no está nadie, hace lo que quiere. Pero cuando ya desarrolló carácter, se queda ahí sentadito, porque hace lo que debe de hacer, aunque nadie lo vea. Eso es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que usted desea formar en sus hijos? ¿Una persona en quien se pueda confiar?
O una persona a la que digan, híjole, espérate, es que esta persona es muy conflictiva, ¿no? ¿Qué le desea a usted? ¿Qué desea sembrar en sus hijos? Hay que darle responsabilidades conforme a su edad. Hay que enseñarles obediencia conforme van creciendo. Mientras los tenemos en casa, tenemos la oportunidad de influir positivamente en sus vidas. Una vez que salen de casa, pues ya, nuestro trabajo terminó, el Señor se encarga de ellos y pues lo que deseamos es que les vaya bien, no que se estén dando de topes en la vida. Entonces, un principio práctico: no hagas constantemente por tu hijo aquello que él ya tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Ay, es que le quiero evitar tanto trabajo. No, deja que trabaje, deja que barra, que trapee, que lave su ropa, que guise. Capacítalos a tus hijos, porque de esa manera los estás preparando para la vida. Pregúntate esta semana: ¿qué está haciendo mi hijo en casa que le está enseñando responsabilidad? ¿Cuáles son sus actividades que le he dado a realizar que están formando en él responsabilidad? ¿Cuáles son aquellas virtudes que le estoy enseñando, que estamos practicando para enseñarle generosidad, para enseñarle servicio, para enseñarle integridad, para enseñarle dominio propio? Pregúntate. Y último punto, punto número 5, los hijos necesitan aprender a vivir bajo autoridad. En Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay dos palabras extraordinarias en este pasaje: obediencia y honra. El obedecer nos habla de escuchar y colocarse bajo autoridad. Un hijo tiene que aprender a escuchar a sus papás y a ponerse bajo su autoridad, voluntariamente. No significa solamente que el hijo escuche sonidos, significa que escuche con disposición y que responda con obediencia. Por eso cuando un hijo dice, sí, ya te escuché, pero continúa haciendo exactamente lo contrario, pues no obedeció, te oyó, pero no te está escuchando. Oye palabras, pero no las escucha, no las atiende y no está respondiendo a lo que le estás diciendo. Jesucristo enseña una parábola de un padre que tenía 2 hijos y le dijo a uno: hijo, ve a mi viña a trabajar. Y el hijo le dijo: sí, voy. Y el padre ha de haber sentido bonito, pero no fue. El hijo oyó, pero no escuchó. Y al segundo hijo le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le contestó: no, no quiero. Ha de haber sentido feo el padre, pero el hijo, este segundo, sí escuchó. Y entonces, cuando la palabra bajó a su corazón, le redarguyó y dijo: no, sí voy a ir a obedecer a mi papá. Y fue y obedeció. Y pregunta a Jesús: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? El segundo, el que obedeció. Entonces, el que obedece es el que verdaderamente está escuchando a papá y a mamá y los está honrando y les está dando el lugar que corresponde. Y un hijo tiene que aprender que no solamente papá y mamá están para darles, ellos tienen que dar honra y obediencia a papá y a mamá. Es la parte que les corresponde a ellos. Pero imagínate, un padre o una madre está invirtiendo en los hijos y para colmo,
el hijo es desobediente, los confronta, les habla mal, les grita, les responde, e incluso hay hijos que luego quieren golpear a sus padres. Uno dice, espérate, ¿para qué te tuve? Yo creo que por eso muchos ya se están echando para atrás y no quieren tener hijos, ¿verdad? ¿Para qué te tuve? Pero el problema no es que esté fallando el hijo. Ay, es que Dios me diste un hijo descompuesto, como que no funciona. No, es que desde pequeño no lo instruiste, no le invertiste tiempo, no lo educaste. Y cuando ya el muchacho mide 2 metros, pues ¿quién se le va a enfrentar? Va a estar bien difícil. Y la otra palabra muy interesante es la honra, que significa valorar, estimar, reconocer a una persona por lo que es, en este caso a los padres, tenerles en suma estima, en mucho amor, saber que tenemos vida nosotros como hijos porque nuestros padres no la dieron. Ay, no me la dio Dios, sí, pero a través de tus padres. Tú estás aquí en este mundo por tus padres. Entonces, Dios está enseñando a los hijos 2 cosas en este pasaje. Obedece la autoridad mientras estás bajo el cuidado de tus padres y aprende a honrarlos desde el fondo de tu corazón, todos los días de tu vida. Cuando salgas de casa vas a hacer tu vida, ya no vas a estar bajo autoridad de tus padres. Dejarás padre y madre, te unirás a tu esposa, a tu esposo, estarás, si eres varón, bajo la autoridad de Cristo, si eres mujer, tu cabeza será tu marido. Pero a los padres se les honra toda la vida, toda la vida, toda la vida. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la obediencia que se aprende en casa, la honra, el respeto que se aprende en casa, pues la van a poder aplicar en las diferentes esferas de su vida. Cuando estén con sus maestros en la escuela, con sus jefes, respetarán las leyes, las autoridades civiles, las autoridades espirituales, aprenderán a vivir en sociedad. Hoy en día hay generaciones que no respetan a nadie ni a nada. Se han levantado personas que no respetan la vida y eso es terrible. Y todo esto, el problema no son los partidos políticos, no, el problema está en casa, lo que estamos haciendo nosotros con nuestros hijos. Vamos a dejarlo hasta aquí. En el futuro vamos a ver un tercer tema de cómo ir formando el carácter de nuestros hijos. Vamos avanzando poco a poco y yo te invito a que tú medites, escucha nuevamente el mensaje y saca tus conclusiones y toma tus decisiones. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Gracias por los hijos que nos has dado y la oportunidad que nos das de instruirles en tu camino. Porque no estamos solos, te tenemos a ti, tenemos el manual de vida que nos da consejos y tu Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía a toda verdad. Ponemos a nuestros hijos delante de ti, Señor. Anhelamos que cada uno de ellos sean personas que alcancen el éxito, pero no conforme a los valores del mundo, sino que el éxito sea el que alcancen la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que te amen a ti. Y entonces, al buscar primeramente tu reino y tu justicia, tú les añadirás de todo lo necesario que se necesita en esta vida. Permite que podamos ser ejemplos a ellos. Ayúdanos, Padre, los que tenemos hijos pequeños, los que tenemos hijos adolescentes, a tomar consejo. Y los que ya estamos mayores, permite que si algún día nuestros hijos se acercan a pedir consejo de cómo criar a sus hijos, que podamos tener palabras de fe, palabras de aliento, de amor,
y que podamos transmitir todo lo que tú nos has enseñado a lo largo de la vida. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.